Amós 7, Amós y Amasías. Parte 2. Tras el diagnóstico irreversible de la plomada, la realidad no se queda estática. El sistema, la estructura de poder y el ego institucionalizado ha detectado una anomalía. En Amós 7 o 10, pasamos de las visiones metafísicas al choque frontal en el mundo de la manifestación. Versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. El acorazamiento de la falsa piedad y el rechazo del peso de la verdad. En este tramo del Manual de la Conciencia, observamos cómo el sistema de creencias herido activa sus defensas ante la irrupción de la verdad. Aparece Amasías, Amatzia, cuya raíz Amatz sugiere una fuerza rígida que busca prevalecer sobre la fluidez del espíritu. Con una numeración de 146, valor vinculado a Olam, el mundo o lo que está oculto, este sacerdote actúa como el guardián de las apariencias y el status quo, protegiendo un santuario que ha dejado de ser la casa de la fuente para convertirse en una herramienta de control del ego. Amasías representa esa resistencia interna que prefiere la comodidad de la cizaña y los ritos vacíos antes que enfrentar la rectificación que propone la honestidad radical. Amasías acude a Jeroboam, la voluntad egoísta que busca contender, Ruv, por el control del pueblo, denunciando que Amós ha urdido una conspiración, Kashar. Para el orgullo, cualquier intento de vincular de nuevo la tierra con el cielo se interpreta como un nudo de traición que amenaza su seguridad. Mientras Amasías usa su fuerza mundana, Amós carga con el peso, Amos, de la verdad objetiva, cuya cifra de 176 refleja la plenitud de la palabra y la integridad absoluta. Esta densidad espiritual genera una saturación insoportable. Al declarar que la tierra no puede sufrir sus palabras, el sistema admite que el volumen de su autoengaño es demasiado estrecho y frágil para contener la expansión de conciencia que la luz exige. En nuestra propia Jerusalén interior, este enfrentamiento describe el momento en que nuestras viejas estructuras de pensamiento se sienten amenazadas por el discernimiento. Cuando decides caminar en rectitud, surge un Amasías interno que utiliza la manipulación y el miedo para convencerte de que la verdad es demasiado pesada o destructiva para tu paz cotidiana. Es la reacción de una identidad construida sobre cimientos de arena ante la presencia de la plomada. El sistema prefiere silenciar la voz de la conciencia antes que permitir el colapso del simulacro de éxito en el que habita. Este aviso es crucial. Si permites que la falsa piedad sofoque la advertencia de la integridad, solo estarás acelerando el derrumbe final de tu propia construcción. Versículo 11. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. El exilio del discernimiento y la trampa de la supervivencia. En este punto del manual de la vida, el sistema de hábitos que representa a Amasías intenta ejecutar una maniobra de expulsión contra la voz de la integridad. Al llamar a Amós vidente, Chose, el sacerdote no está reconociendo su don, sino intentando etiquetarlo como un agente extraño que no tiene lugar en el santuario oficial de sus intereses. La orden de huir, Beraj, es, en la gramática del alma, un intento de poner un cerrojo a la puerta del corazón para que la frecuencia de la verdad no siga incomodando el banquete de la soberbia. Es la reacción natural de nuestra matrix cizaña. Cuando una idea de rectitud nos confronta, nuestro orgullo nos sugiere que la llevemos a otro lado, a un rincón de la mente donde no interfiera con nuestras ganancias o nuestra comodidad social. Amasías añade una invitación sutilmente destructiva: come allá tu pan. En la lengua sagrada, el pan,
Lehem no es solo sustento, sino que comparte raíz con la lucha o la guerra, Milyamá. El sacerdote sugiere que la verdad de Amós es simplemente un oficio para ganar dinero, intentando rebajar una misión de vida a una simple estrategia de supervivencia. Esta es una de las mayores trampas del ego, convencernos de que nuestra búsqueda de transparencia es solo una carga económica o una pérdida de tiempo frente a las obligaciones reales del mundo. Al proponerle que profetice en Judá, el sistema está tratando de exiliar nuestro discernimiento, Biná, a un territorio lejano para que el reino del norte, de nuestra voluntad egoísta, pueda seguir operando sin testigos que denuncien su inclinación hacia el mal. Esta táctica de destierro revela la fragilidad de un muro que ya se sabe torcido por la plomada. Amasías sabe que no puede refutar la rectitud de Amós, por lo que intenta desacreditarlo, convirtiendo lo sagrado en una mercancía. En nuestra convivencia diaria, este versículo nos advierte sobre ese momento en que preferimos silenciar nuestra conciencia, nuestro Amós interno, enviándola al exilio del olvido o de la distracción, solo para no tener que enfrentar el hecho de que nuestra estructura de vida se sostiene sobre cimientos de arena. Sin embargo, el manual nos recuerda que el pan de la mentira siempre termina agriándose, y que la única forma de habitar la verdadera libertad es permitir que la voz de la justicia permanezca en el centro de nuestra ciudad mental, sin importar cuánto ruido haga el orgullo para intentar expulsarla. Versículo 12. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá, el exilio del discernimiento y la trampa de la supervivencia. En este nivel de la guerra espiritual, el sistema de hábitos intenta expulsar la anomalía que representa la verdad de nuestra ciudad mental. Al llamar a Amós vidente, chosé, el orgullo intenta etiquetar el discernimiento puro como una fantasía, pero irónicamente valida su autoridad, pues la numeración de esta palabra es 26, el valor exacto del nombre sagrado. La orden de huir, Beraj, conlleva el peso del número 210, la cifra de la espada, Cherev, y de la estrechez, revelando que el ego siente la presión de la rectificación y busca desesperadamente alejar la fuente de su incomodidad. Al sugerir que el profeta se retire a Judá, el territorio de la alabanza y la confesión, Amasías intenta separar la espiritualidad de la vida cotidiana, enviándola a un espacio donde no interfiera con el control y los hábitos oscuros de nuestra conducta actual. La invitación a comer su pan allá expone la proyección mercenaria del ego. Incapaz de concebir un compromiso desinteresado con la fuente, el orgullo intenta reducir la misión del alma a una simple transacción o un medio de supervivencia. El pan, Lehem, suma 78, cifra vinculada al destino o la influencia de las inclinaciones externas, indicando que la soberbia pretende controlar el flujo de la vida y exiliar a quien no se somete a sus reglas de intercambio material. Este intento de cercar la verdad es la última defensa de una estructura que prefiere quedarse ciega antes que permitir que la luz de la plomada revele las grietas de su propio fundamento. Versículo 13. Y no profetices más en Bet-El, porque es santuario del rey y capital del reino. La privatización de la conciencia y el muro de la soberbia institucional. En este punto de máxima tensión estructural, el sistema de hábitos que representa a Amasías declara la independencia del orgullo frente a la fuente, reclamando la propiedad total del espacio que debería pertenecer a lo divino. Al prohibir la profecía en Bet-El, el nombre original de Casa de Dios es secuestrado por la estructura institucional de la mente, con una numeración de 443, cifra que sugiere un sistema cerrado sobre sí mismo.
este lugar se ha vuelto incapaz de recibir la influencia renovadora del Espíritu, es el momento en que tu resistencia interna privatiza lo sagrado, decretando que tu fe y tu moral deben servir únicamente para sostener tu imagen y tu comodidad, impidiendo que la honestidad radical cuestione tus cimientos. Amasías confiesa abiertamente su idolatría al llamar a este lugar Santuario del Rey, Mikdash Melech. Aunque la raíz Kadash implica apartar para lo sagrado, aquí la espiritualidad ha sido apartada para servir a la voluntad de control de Jeroboam, el ego, en lugar de a la verdad objetiva. El valor de este santuario es 444, cifra vinculada a la vitalidad volcada totalmente en la materia, Dam, lo que indica que el orgullo ha añadido una unidad de su propia cosecha a la casa de Dios para reclamar su autoría personal. Mientras la plomada de la rectitud buscaba nivelar la vida, el ego levanta un búnker de falsa piedad, donde la vibración de la justicia es vista como una intrusión ilegal en su territorio privado. Al definirlo finalmente como capital del reino, Beit Mamlaka, el sistema refuerza el muro de soberbia en el centro de mando de tu conciencia. Se ha decidido que la estabilidad material es más importante que la integridad espiritual, convirtiendo el espacio de encuentro con la fuente en una herramienta de control para evitar que la realidad incomode a quienes habitan en sus palacios de complacencia. Este es el punto de inversión, donde la cizaña ya no se esconde, sino que reclama el campo completo, prohibiendo la verdad allí donde más se necesita, en el corazón de la administración de tu propia vida. Al expulsar al mensajero que señala las grietas del fundamento, la estructura firma su sentencia de demolición, pues un edificio que no puede escuchar la verdad carece de las bases necesarias para sostenerse ante la ley de la gravedad espiritual. Versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres, la autoridad de la esencia y la cirugía del alma. En este punto del manual de la conciencia, Amós realiza un desnudamiento total de su identidad, rechazando las etiquetas que el sistema de hábitos intenta imponerle para controlarlo. Al declarar que no es profeta, nabi, ni hijo de profeta, se despoja de toda investidura profesional o gremial que lo vincule a la burocracia religiosa del Estado. Aunque la palabra nabi suma 63, valor vinculado a uno de los nombres de la fuente en el mundo de la creación, Amós aclara que su autoridad no nace de una herencia institucional o académica, sino de una irrupción directa de la realidad en su vida cotidiana. Al presentarse como boyero, boker, cuya raíz significa inspeccionar o examinar con diligencia, se define como un buscador de la verdad que opera fuera de los muros de la soberbia, realizando una auditoría de los senderos, derek, por los que camina el alma humana. La clave técnica de su labor se encuentra en la recolección de los higos silvestres, boles shikmim, una tarea que requiere punzar o herir el fruto para que pueda madurar y volverse dulce. Este verbo, boles, tiene una numeración de 98, la cifra exacta de la pureza, taor, y del perdón, selachna, revelando que la misión de Amós es realizar una incisión necesaria en la dura corteza del ego colectivo. En tu Jerusalén interior, este acto representa la cirugía de la conciencia. El discernimiento debe rajar la piel del orgullo y de la falsa seguridad para permitir que la esencia espiritual madure y no se pudra en su propia amargura. Amós es el prototipo de la conciencia soberana que no busca el pan de la complacencia, sino que utiliza la espada de la honestidad para abrir el potencial del alma que ha quedado atrapada tras los muros de la apariencia.
Mientras Amasías defiende las estructuras y los títulos que le otorgan estatus, Amós defiende el fruto silvestre que necesita ser herido para alcanzar su verdadera naturaleza. Esta respuesta desmantela la trampa de la validación externa, demostrando que la verdadera guía del espíritu no se encuentra en las castas intelectuales de la mente, sino en la capacidad de pastorear los instintos y trabajar el terreno rudo de la realidad con las manos desnudas. Al final, este versículo nos enseña que la autoridad divina es orgánica e incorruptible. No puede ser despedida ni comprada, porque no debe su sustento al sistema de méritos del mundo, sino a la fidelidad inamovible hacia la fuente de la vida. Versículo 15. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. La irrupción de la verdad y la legitimidad del llamado interno. Amós presenta aquí el acta de su legitimidad, que no proviene de un nombramiento humano ni de una carrera elegida, sino de una irrupción directa de la verdad en su vida ordinaria. Al decir que la fuente lo tomó, la Kaj, describe un acto de arrebato que lo extrajo de su zona de confort y de sus rutinas automáticas. Aunque este tomar pueda sentirse disruptivo para el orgullo, su raíz comparte la numeración 138 con el Consolador, Menahem, revelando que solo cuando somos arrancados de nuestras mentiras cómodas podemos encontrar el verdadero alivio del alma. Amós no buscó el cargo. Fue su atención la que fue capturada por una frecuencia superior mientras él se encontraba detrás del ganado. Tizón, un estado de humildad absoluta donde servía en la sombra, lejos de la arrogancia de los santuarios oficiales. El ganado, con un valor de 141, representa nuestras fuerzas instintivas y el mantenimiento de nuestra supervivencia biológica. Sin embargo, la fuente utiliza esa misma simplicidad para saltar por encima de los muros de soberbia de Amasías, cuyo valor de 146 se siente superior, pero carece de la rectitud necesaria. Al recibir el mandato Ve, Lek, Amós experimenta un desplazamiento de conciencia que lo obliga a abandonar su modo de supervivencia para convertirse en un canal puro de rectitud. La misión es clara: profetizar a mi pueblo, a mí. Una declaración que reclama la soberanía sobre la esencia humana frente a la pretensión del orgullo de considerar el santuario como propiedad privada de sus propios intereses. La numeración de este pueblo es 120, la cifra de la totalidad de la experiencia humana, indicando que la verdad no se conforma con habitar solo nuestra faceta religiosa, sino que exige integridad en la vida entera. Versículo 16. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. El choque de autoridades y el veto al discernimiento. En este punto del manual de la conciencia, la realidad responde al intento de silencio forzado con una fuerza de choque que redefine la autoridad. El mandato de oír, Shema, no es una simple invitación, sino una exigencia de percepción, obediencia y acción unificadas. Su numeración de 410 coincide con la palabra santo, Kadosh, indicando que para percibir la verdad es necesario apartarse del ruido de las instituciones humanas y sintonizar con la frecuencia de la santidad. Mientras el sistema de hábitos de Amasías intenta imponer un bloqueo a la sabiduría que fluye de la fuente, Amós aplica un principio de desconfianza radical hacia lo externo, recordándonos que el mandato de silencio no viene de la vida, sino de un cerco de la soberbia que intenta proteger su propio santuario egoísta. La resistencia del orgullo se manifiesta al describir la profecía como un goteo, nataf, molesto. Para el ego, la verdad es como una filtración de agua constante que amenaza con erosionar su construcción seca y rígida.
con un valor de 139, cifra vinculada a Enoc, aquel que caminó con Dios. Este goteo representa el destilado de una dimensión superior que busca ablandar la dureza de la casa de Isaac. En tu Jerusalén interior, refugiarse en la casa de Isaac simboliza el uso de la tradición y los logros pasados como un escudo de impunidad para evitar el examen de la plomada actual. Isaac representa el rigor, Gebura, y su numeración de 208, 8 veces 26, indica un poder que está por encima de la naturaleza. Al intentar detener este flujo, el hombre solo logra que lo que antes era una lluvia fina de misericordia se transforme en una sentencia de demolición inevitable por el peso de su propia ceguera voluntaria. Versículo 17. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada. La desintegración del núcleo vital y el colapso del legado. En este punto de la auditoría de la conciencia, observamos la descompresión violenta que ocurre cuando el orgullo intenta bloquear la actualización de la verdad. Esta sentencia no es un castigo externo, sino la descripción técnica de la fragmentación de la estructura interna del alma. En la arquitectura de tu Jerusalén interior, la mujer, Isha, representa la capacidad receptiva y creativa, la vasija que da forma a tus pensamientos. Si el sacerdote interno, tu capacidad de conexión divina, se corrompe por la mentira, su vasija pierde su centro y su propósito sagrado. Ser ramera, sana, significa perder la exclusividad con la fuente. La realidad del alma se vuelve pública y fragmentada, quedando a merced de cualquier influencia externa, miedo o ideología parásita que sople en medio de la ciudad de la conciencia social. La numeración de esta deshonra sana es 62, cifra que coincide con el valor de hijos, bene, revelando que la pérdida de integridad en la raíz afecta directamente al destino de la siguiente generación de pensamientos. El colapso alcanza de inmediato a los frutos de la conciencia, los hijos e hijas, que simbolizan tus acciones tangibles, emociones e intuiciones. Al haber sido engendrados en la mentira del santuario del rey, estos proyectos carecen de la fuerza estructural necesaria para resistir la ley de la gravedad espiritual. La herramienta de ejecución es la espada, Cheref, cuyo código 210 representa la estrechez, tesar o compresión absoluta. Todo lo que construiste sobre la viga de la hipocresía perecerá bajo este asolamiento que busca, no el odio, sino la eliminación de las construcciones falsas de la mente, para que el terreno quede finalmente limpio para una nueva construcción sólida. Este veredicto es el recordatorio de que nadie es inmune a la consecuencia de sus propios actos. Puedes intentar exiliar al discernimiento, pero no puedes evitar que la deshonra pública y la muerte de tu propio legado se manifiesten cuando la raíz de tu conducta está contaminada. Finaliza el versículo 17. Y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. El desahucio de la soberbia y el exilio de la conciencia. Asistimos al desenlace de este choque de voluntades, donde el sistema que rechazó la luz termina bajo la ley de la entropía espiritual. Al negarse a la rectitud de la plomada, la estabilidad de Amasías, su tierra o territorio mental, es medida y fragmentada mediante el cordel, Chevel. Esta cuerda de reparto posee una numeración de 40, el código de la prueba y la transición, indicando que lo que el orgullo consideraba su propiedad privada, se convierte ahora en un escenario de juicio, donde el caos inunda la estructura que no fue vertical. En la ingeniería del espíritu, esta expropiación técnica enseña que cuando llenamos nuestra vida con los pesos de la soberbia,
Perdemos la soberanía sobre nuestra propia realidad, que termina siendo repartida por fuerzas ajenas a nuestra voluntad. El destino final de esta resistencia es la muerte en tierra inmunda, Adamá Temea, un estado de desconexión absoluta donde la conciencia se extingue en un entorno saturado por la toxicidad de su propia conducta. La impureza, Temea, suma 55, cifra vinculada al recipiente, Kalá, y al ángel del silencio sepulcral, Duma, revelando que al rechazar el goteo de la sabiduría, el alma se convierte en una vasija vacía, atrapada en un silencio espiritual sin retorno. Es la bancarrota absoluta de quien prefirió el santuario del ego sobre el Dios interior, quedando atrapado en la frecuencia de un mundo material que, al estar desconectado de la fuente, solo ofrece la asfixia de sus propios caprichos y mentiras. Finalmente, el cautiverio de Israel se activa como el gran reinicio de la conciencia, un proceso de desnudamiento Gala, donde se retiran las máscaras de falsa seguridad para dejar al ser humano cara a cara con su integridad desnuda. Aunque el exilio parece un castigo, su raíz también significa revelar. La repetición de este término en el original enfatiza que la verdad que Amós intentó destilar será ahora revelada por la fuerza de los hechos en la estrechez de la carencia. Para quien busca la Jerusalén interior, este asolamiento es la última oportunidad de soltar la dependencia de sistemas externos e ídolos, permitiendo que la verdad limpie el terreno para que una voluntad finalmente unificada pueda florecer lejos de la anestesia del orgullo. Fin del capítulo. Te dejo para terminar con un fragmento del Salmo 119, en sus versículos 105 a 112. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Amén.